Así que hoy vamos a hablar de otro fenómeno religioso muy conocido mundialmente, tal vez el más antiguo y tal vez el que más seguidores numéricamente tiene, dado el caso de que es la religión de una nación, la religión de un país, y como consecuencia quien nace allí, por nacer allí, ya prácticamente se forma parte de esa religión, aunque sea tradicionalmente, pero forma parte de esa religión, que es la religión del hinduismo. Uno de los teólogos e investigadores del fenómeno del hinduismo, en el 1957 escribió un libro, Viviendo la religión del mundo, o las vivencias religiosas del mundo. Frederick Spengler escribió algo que a mí me llamó mucho la atención y yo se los quiero leer. Él dice: a medida que estudiamos las religiones del mundo moderno, inmediatamente nos damos cuenta de un fenómeno sobresaliente, que el Occidente y el Oriente son capaces de concebir los conceptos básicos de la raza humana en maneras diametralmente opuestas. Y yo sé que esto puede ser bien contradictorio al pensamiento normal, porque todas las religiones, más o menos, aunque sean distintos lenguajes, pero apuntan a cosas muy particulares. Cuando uno ve los campos religiosos de manera fría, simplemente de manera crítica, para analizarlo, uno descubre que todos los fenómenos religiosos tienen unas vertientes muy análogas una de las otras. La vertiente de conducir al hombre hacia la eternidad, pues lo tienen todas las religiones. La vertiente de hacer de cada individuo uno que sea cónsono a la experiencia de su Dios, también es parte de todas las experiencias religiosas. En ocasiones inclusive hay ciertas similitudes con la estructura religiosa. Por ejemplo, en una facción del cristianismo hay una diosa, que nosotros, claro, por estar dentro de este contexto no nos percatamos, pero usted le pregunta a un hindú, usted le pregunta a un musulmán, usted le pregunta a un judío, usted le pregunta a un budista, en el cristianismo, ¿tú crees que hay una diosa? Y le van a decir a uno que sí, y se la van a identificar y se la van a llamar. Le va a decir: la diosa de ustedes se llama María. ¿Por qué? Porque dentro del cristianismo, claro, lo que pasa es que los ruidos de mi carro, como yo estoy dentro de él, ya no me doy cuenta de ellos. ¿Verdad? Pues por el uso y costumbre ya yo no los percibo. Pero sí, se da de la misma manera que uno encuentra en otras religiones ciertas divinizaciones feministas. Entonces uno empieza a ver, en muchas religiones hay un Dios que es padre y hay otros dioses pequeñitos que pueden ser hijos o pueden ser emanaciones de ese Dios padre. Y tal vez por ver esas cosas uno puede llegar a pensar, es decir, todas las religiones tienen más o menos el mismo lenguaje. Realmente no. Aun cuando pudieran tener lenguajes parecidos, no están diciendo lo mismo. Por eso Frederick Spengler dice en esta nota que a la medida en que uno va estudiando los fenómenos religiosos, uno va descubriendo las grandes y enormes diferencias que hay entre el pensamiento religioso occidental y el pensamiento religioso oriental. ¿A qué se debe? Pues se debe a la naturaleza misma de nuestra estructura, idiosincrática. El cristianismo de Oriente no es parecido, no es igual al cristianismo de Occidente.
Los que estuvieron aquí el miércoles pasado, hubo un momento en que los que estaban de aquel lado se rieron, y se rieron, ¿sabe por qué? Porque yo estaba casi en una guerra psicológica con Hong Yang, el chino, porque yo decía, Hong, nosotros terminamos a las 2:30, si no la gente se te empieza a levantar y se te empieza a ir. Sí, yo sé. Pero entonces el muchachito que estaba dando el testimonio terminaba y decía, cuéntale esto otro. ¿Se dieron cuenta, no? Y decía, chicos, no puede ser, se nos va a ir la gente. Y, sí, pastor, sí. Pero él terminaba y cuéntale esto otro. ¿Sabe por qué? Porque en el pensamiento oriental, la experiencia de vida devocional cultica es totalmente distinta. Nosotros estamos condicionados a horarios. De hecho, mire el relojito que tenemos aquí de frente. ¿Verdad? El relojito. Ellos no. Mire, en Oriente un culto puede comenzar a las 6 de la tarde y todavía a las 6 de la mañana del otro día está feliz de la vida. Ellos no tienen ese problema. De hecho, la iglesia, hay una iglesia oriental, la iglesia en Corea, de Paul Jong-gi-shok, es una iglesia que está abierta las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Y fácilmente a las 4 de la mañana usted puede ir a ese templo y encontrar que hay 15,000 personas, 20,000 personas en ese culto. Porque es una concepción totalmente distinta. De hecho, los orientales oran para que ese avivamiento que ellos tienen allá lo tengamos los cristianos de Occidente, porque ellos entienden que nosotros somos demasiado pasivos en la experiencia religiosa. Y eso es eso es bajo la sombrilla del cristianismo. Eso es bajo la sombrilla del cristianismo. Ahora, imagínese usted fuera de la sombrilla del cristianismo, el pensamiento islámico, donde, imagínese, en el pensamiento cristiano occidental, oiga, los que saben de los himnos antiguos, había un himno que se cantaba mucho en la iglesia y alguna gente cantaba algunas estrofas, no las cantaba todas. Por ejemplo, o si yo quiero andar con Cristo, o si yo quiero vivir con Cristo, o si yo quiero morir, no lo decían. ¿Por qué? Porque para nosotros, por nosotros en Occidente, eso de que yo amo mi fe, yo amo a mi Señor, pero realmente yo no tengo ninguna exposición que me lleve a mí a sufrir por la causa de mi fe. Por el contrario, o sea, en Occidente ser cristiano es respetado, ser cristiano es considerado, pero en Oriente no. En Oriente ser cristiano bajo el mundo musulmán es perder la vida. En el mundo budista, eso de que se habla de mucha paz, y eso es nada más que dentro del círculo religioso de ellos. Pero en el mundo budista, ser cristiano significa correr riesgo de muerte. Y en el mundo hinduista también, y en las otras religiones aún más pequeñas, ser cristiano es peligro. Y desde luego, esos creyentes están dispuestos a enfrentar ese peligro. Por lo tanto, esa cosmovisión de compromiso cristiano en el mundo oriental es mayor que en el mundo occidental. Y estamos hablando de la misma experiencia cristiana. Pero mire, un dato para que veamos que no somos iguales. Cuando el cristianismo empezó a desarrollarse, los cristianos de Oriente se separaron de los cristianos de Occidente y desarrollaron dos escuelas teológicas totalmente distintas. Es más, inclusive mantuvieron dentro de sus Biblias libros sagrados que en Occidente no se tienen, porque para ellos esas diferencias eran insalvables. Ahora nos vamos a topar con que hoy vamos a comenzar a hablar del hinduismo. Y yo sé que